Bueno, muchachos, hoy vamos a estar hablando o estar comentando sobre Rebelión en la Granja de George Orwell. Uno de los libros muy interesantes en cuanto a novelas políticas, ¿no? Eh, donde George Orwell eh, da a entender su punto de vista y se adelanta a su época, predice, ¿no?, el comportamiento de la clase dominante, la clase que gobierna un país o una nación ante sus ciudadanos, ¿no? Es una novela muy interesante, se gesta a partir en el contexto de la Revolución Rusa, en donde varias de los autores han sido vetados, han sido menoscabados, ¿no?, en su intento de tal vez publicar. Y no fue una excepción, pues en este caso George Orwell, ¿no?, donde por más de muchas oportunidades um, trató de publicar este libro porque era muy incisivo, ¿no? Muy eh, hacía mucha rebeldía, ¿no?, con el tema de esto del gobierno de turno, ¿no? Y hacía de que pues la gente se cuestione. Inclusive comenta el mismo Orwell que varias imprentas han desistido de poder publicar este libro porque es un libro muy interesante. Como ustedes saben, George Orwell es muy prolífico en sus publicaciones, en sus novelas, ¿no? Y da una pizca, un toque de realidad. Este libro es muy adelantado a su época. En la parte del libro nos cuenta sobre eh, los animales, ¿no? En este caso la granja Manor, que el dueño era pues el señor Manor. Un día pues los animales se hacen la pregunta, ¿no?, que por qué trabajan demasiado para el señor Manor, este, haciendo esfuerzos este, sobrenaturales, haciendo trabajos forzados y demás cosas, ¿no? Que ellos se preguntaban y al final pues recibían ni siquiera un pago, sino trabajaban nada más por la comida, ¿no? Al final esa pregunta llegó a la conclusión de que ellos debían ser partícipes y llevar la dirección de su propio trabajo, ¿no? George Orwell para ello hace tiene una redacción muy interesante, muy conmovedora, trataba de adentrarse a los personajes hacia la vida real, ¿no?, haciendo una comparativa. Es por eso que a primera impresión tal vez el título pareciese que fuera un cuento infantil, ¿no?, pero en realidad tiene un trasfondo que es más yéndose a un tanto en el lado político, ¿no? Como les seguía diciendo, pues hacen y para ello se dan con la sorpresa de que el señor Manor, por más que fuera como fuese, mantenía la granja pues en buen estado, trataba de hacer marchar de buena forma, ¿no? Había un cierto grado de prosperidad, ¿no? Pero para ello, como saben, cada animal representaba a un personaje, en este caso, por ejemplo, de la política. Y los cerdos, para esta novela, eran pues los artífices de cada cosa que se gestaba, ¿no? Eran los líderes, entre comillas. Y como ellos mismos decían, para ahí habría un cerdo, el más antiguo, el que más años tenía. Y costaba la historia de que tenía la, esto de que se tenía que hacer una revolución, ¿no? Y en el cual decía de que todos los animales deben ser libres, eh, no debe haber muerte entre los animales, no debe haber eh, conflictos y demás, no debe haber abundancia. Gracias a ello, o por medio de ello, es que los cerdos primero toman la batuta, ¿no? No directamente, sino que al transcurrir de la historia, ellos se van posicionando como líderes
prácticamente se podrían decir de toda la granja, ¿no? Ellos toman la batuta para votar o expulsar al señor Manor. Para ello ocurrió un incidente muy particular, ¿no? Que el señor Manor le gustaba pues la bebida y al final un día terminó pasándose de copas y pues llegó a la granja y empezó pues a, a dar golpes, ¿no? A los animales, a dar golpes a los animales, no les daban de comer, ya estaban prácticamente más de un día sin ser alimentados y eso fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y hicieron esa gesta de expulsar tanto a ella perdón, a él como a su esposa. Y al final, sin darse cuenta, pues, como ellos mismos se dicen, sin darnos cuenta, hemos hecho la revolución que tanto querían. Luego viene un periodo de tranquilidad donde todos los animales pues tenían iguales condiciones. De ahí ya se viene una temporada donde el, el tener a los líderes, a los cerdos en este caso, eh, hacía de que ellos se perviertan más y más y más. Para ello había dos cerdos que lideraban siempre, que era Snowball y Napoleón, ¿no? Los dos tenían sus desencuentros siempre, pero trataban de arreglárselos, ¿no? Pero un día, Napoleón hizo una treta y al final terminó a Snowball expulsándolo. Inclusive, eh, haciendo, pues, diciendo de que el que acogiere, pues, a Snowball pasaría un mal rato y al final sería, condenado, ¿no? Y no le darían ración de comida. Esto fue pasando días y días, semanas, meses, tiempo transcurrido. Y mientras más tiempo pasaba, las, eh, las leyes que ellos mismos propusieron para ello, después de la revolución se dieron un listado de leyes, ¿no? Que entre ellos, por ejemplo, decía que eran algo de 7 u 8 que decían pues que entre ellos todos los animales son iguales, ningún animal debe asesinar a otro animal, decía de que pues el trabajo será recompensado y todos debían tener iguales condiciones y un montón, ¿no? De acuerdos que ellos tenían. Pero mientras que transcurre la historia, como veremos, pues esto no ocurre así. Se fueron aboliendo cada uno de ellos, pero de forma muy sutil y de forma tan elaborada de que los mismos animales de la granja no se daban cuenta. Y si se cuestionaban, había otro animal que generalmente del cúmulo de los cerdos, de que sea que se disuadieran, ¿no? Y al final pues terminaron ganando, ¿no? Y relatando la historia seguimos, pues esto hicieron que los cerdos tuvieran más poder. Para ello hubo un momento de inflexión, punto de inflexión, en donde, por ejemplo, ellos, los animales, se les permitía comer una ración óptima, ¿no? Pero fue tanto el reclamo de los animales en un momento donde que los cerdos, trajeron pues a los perros, ¿no? Que simbolizan la policía. Trajeron a los perros y resguardaban al cerdo, que en este caso era Napoleón. Cada vez que trataban de reclamar los animales, los perros salían al ataque y o hacían el pare a los demás animales. Pues esto era pues bien conocido, ¿no? Y ya los animales ya tenían un cierto temor a reclamar. Y si hacían reclamos fundados, había otro personaje muy interesante que es Squaller, también uno de los cerdos jóvenes, que hacía que se dudasen pues lo que ellos pensaban, ¿no? Por ejemplo, decían de que los animales nunca debían andar en dos patas, ¿no? Y al final, por ejemplo, cuando ya eh, Napoleón se comportaba prácticamente como un humano y andaba en dos patas, ellos trataban o les lavaban prácticamente el cerebro y decían pues no, que dos patas sí y cuatro patas sí, dos patas mejor. Y el lema anterior a ello era dos patas sí, perdón, cuatro patas sí y dos patas no, en referencia a que
queremos animales y más los humanos son detestados o algo así. Es un libro, como les digo, bien interesante. Tengo para contar, un pucha para explayarme más, pero creo que por el tiempo y la premura, pues terminaré lo más pronto, ¿no? posible. Y ya comentando ya la parte final, pues los cerdos al final llegan a un acuerdo entre las granjas vecinas. Para ello, pues la granja Manor era la única granja que prácticamente ha hecho una revolución, ¿no? Dentro del condado. Y al final tenían una especie de respeto, inclusive los animales. Al final tenían una autosuficiencia. Pero al final, pues esto acaba en que los cerdos, en este caso Napoleón y los demás, pues hicieron un trato fuera de la mesa o bajo de la mesa, y al final hicieron de que los demás animales pues no tengan prácticamente derechos, los derechos sean muy insípidos, ¿no? Y que al final pues no interesándoles su propia especie, ¿no? O en este caso la granja, que la consigna inicial era pues que todos los animales fueran iguales o estuvieran en iguales condiciones, pero al final resultó pues que un solo cúmulo de animales aprovechase todo esto que se tiene, ¿no? Esta prosperidad o esta alianza que se tenía o esta ¿cómo se podría decirlo? Esta bonanza que tenía. Y al final, pues ustedes mismos se darán cuenta de que pues el, el- el libro nos habla pues mediante estos personajes que los regímenes totalitarios hacen lo mismo, ¿no? Hacer pues crear a la gente, tener estar o sumirle a la población a, pues trabajos que están fuera de ¿cómo se llama? Fuera de la ley, fuera de contexto, hacer de que sobretrabajen, recibir pocos salarios, tener pocos beneficios laborales. Al final el sistema pues o en este caso es el que ayuda, ¿no? A todo esto. Y bueno, esto